La teoría más utilizada en demografía es la teoría de la transición demográfica. En los libros de textos se presenta utilizando 3, 4 o 5 etapas, con diferentes nombres y caracterizaciones. En este video nos preguntamos si existe una cantidad correcta de etapas. Mi nombre es Fernando Ariel Manzano, soy licenciado en Economía, licenciado en Sociología como carrera de grado, me doctoré en Demografía y me dedico a la investigación en Ciencias Sociales. Bueno, vamos con el video. El crecimiento de la población mundial no fue ni constante ni irregular a lo largo de la historia. Hasta el siglo XIX aumentó de forma lenta. En el año 1800 había 1.000 millones de habitantes y en el año 1900 había 1.600 millones de habitantes. En el siglo XIX la población mundial aumentó en solo 600 millones de habitantes. En el año 2000 la población superaba los 6.000 millones de habitantes. Es decir, en el siglo XX la población aumentó en más de 4.400 millones de habitantes, lo que algunos denominan una explosión demográfica. Es decir, para pasar de 1.000 millones de habitantes en 1804 a 2.000 millones en 1927 se tardó 123 años, mientras que en 2011 había 7.000 millones de habitantes y en el 2020 alcanzaron los 8.000 millones de habitantes. Solo se necesitaron 11 años. La mitad de la población actual se generó en los últimos 48 años, a partir de 1974. O también podemos decir que el 75% de la población actual se generó en los últimos 100 años. Veamos el mismo periodo cronológico, pero en vez de usar el indicador cantidad de población, usemos el aumento de la población promedio anual cada 1.000 habitantes. Se suele señalar 3 años en donde se producen cambios significativos: 1750, 1950 y 1975. El largo periodo previo a 1750, el crecimiento demográfico es ínfimo, inferior al 1 por 1000. Pero a partir de 1750, fecha asociada al inicio de la Revolución Industrial, comienza a incrementarse la tasa de crecimiento poblacional. Como vimos en el video anterior, esto diferencia dos regímenes demográficos: el antiguo o tradicional y el régimen demográfico moderno. El segundo momento de inflexión en la tasa de crecimiento de la población mundial es el año 1950. Entre 1950 y 1975 se produce el mayor crecimiento de la población en la historia de la humanidad, denominado por los demógrafos como el rápido crecimiento de la población. El tercer momento de quiebre es el año 1975, en donde el crecimiento se desacelera debido a la caída de la fecundidad. En el video anterior vimos que el modelo explicativo más aceptado es el de la teoría de la transición demográfica. La teoría de la transición demográfica pretende tener un carácter universal. Debemos tener presente que la teoría de la transición demográfica asigna una importancia determinística a los aspectos económicos y en menor medida a los sociales y nula a los determinantes culturales. La teoría de la transición demográfica sostiene que como consecuencia del desarrollo económico, los países evolucionan desde un régimen antiguo en donde existen altas tasas de mortalidad y de natalidad, de gran ineficiencia demográfica, dado que se producen muchos nacimientos y muchas muertes, por lo tanto la población no logra crecer, y se llega a un régimen demográfico moderno en el que ambas tasas son bajas, se producen pocos nacimientos y pocas muertes. En los dos regímenes se considera que el crecimiento de la población es nulo o cero, pero cambian los niveles de fecundidad y de mortalidad. La transición demográfica supone que todas las sociedades transitan de un régimen a otro. Durante la transición demográfica se da un crecimiento poblacional debido a que la tasa de mortalidad disminuye previamente a la tasa de fecundidad. Pero la pregunta es cuántas etapas o fases tiene la transición. En el cuadro vemos algunos ejemplos de las diferentes presentaciones de la transición demográfica que podemos encontrar en la bibliografía. Es posible encontrar versiones de 3, 4 o 5 etapas o fases, o varias subfases.
con diferentes denominaciones de las etapas o fases. También con fines didácticos se suele presentar la tasa global de fecundidad en vez de la tasa bruta de natalidad. La existencia de diferentes modelos de transición demográfica se debe a la dificultad de poder adaptar un único modelo de la transición demográfica que caracteriza a la población mundial a nivel de los países, en donde predomina una gran heterogeneidad, debido a los diferentes tipos de desarrollo socioeconómico, industrial, urbanístico, entre otras variables que interactúan con la dinámica demográfica en cada país. En el próximo video vamos a ver las críticas y las limitaciones de la teoría de la transición demográfica. A continuación veremos una presentación clásica en 4 etapas. La primera etapa corresponde a la fase pretransicional. Antes que inicie la transición, las tasas de mortalidad y fecundidad son elevadas, el saldo vegetativo es bajo y fluctuante. El factor que impide que la población aumente es la elevada mortalidad. La mortalidad oscila como consecuencia del bajo desarrollo económico de estas economías predominantemente agrarias. El nivel de mortalidad se encuentra ajeno a la voluntad de las personas, depende de factores externos como la falta de alimentación, las malas condiciones de vida, las epidemias, las guerras. Para evitar su extinción, las sociedades estaban obligadas a alcanzar una elevada fecundidad. Por lo tanto, no existía ningún control voluntario en la natalidad. En términos económicos, los hijos tenían un alto valor y un bajo costo. En la segunda fase o etapa se produce el inicio de la transición. El proceso de modernización hace que la tasa de mortalidad comience a descender, principalmente la mortalidad infantil, mientras que la tasa de fecundidad permanece en valores elevados debido a las restricciones sociales. Se obtiene como resultado un alto crecimiento poblacional. El descenso de la mortalidad genera un gran cambio demográfico en la historia de la humanidad. Esto se produce en algunos países del noreste de Europa debido al progreso de la agricultura, de los transportes, del comercio de granos y a la desaparición de la peste en Europa occidental. Posteriormente se producen avances en la higiene y en la salud pública, como la potabilización de las aguas, el alcantarillado, etc., que aportan más años a la esperanza de vida. En la tercera fase, la tasa de fecundidad empieza a descender. Se presentan señales de inicios de control de la natalidad, mientras la tasa de mortalidad continúa descendiendo. El avance de la industrialización y el proceso de modernización generan cambios en el modo de vida y en el comportamiento reproductivo, en donde resulta más eficiente un tamaño de familia más reducido. El crecimiento demográfico depende en menor medida de la mortalidad, que es un factor externo a las personas dependiente del nivel del desarrollo económico del país, y pasa a ser relevante la fecundidad, que depende más de los individuos. Se avanza hacia una situación generalizada de control de natalidad. El crecimiento demográfico empieza a disminuir. En la cuarta fase, ambas tasas se encuentran en niveles bajos. La diferencia entre la tasa de mortalidad y fecundidad es de nuevo baja. El aumento de la población, por ende, también es reducido. En esta fase, la tasa de fecundidad es más oscilante que la tasa de mortalidad y además es la variable principal. Esto lo veremos con profundidad en un video que haremos sobre la segunda teoría de la transición demográfica. Para el diseño de diversas políticas públicas de un país, como la prevención de enfermedades, políticas para disminuir ciertas causas de muertes, tomar decisiones de orden previsional, entre otras temáticas, se tiene en cuenta la etapa en que se encuentra un país o área al interior del mismo en términos de la teoría de la transición demográfica. Es importante señalar que la primera transición demográfica y sus etapas surge de una caracterización que se hace del régimen demográfico antiguo basado en ciertos países, y lo mismo en relación a la cantidad de las etapas de la transición y a sus características. Las investigaciones señalan que es importante profundizar en el estudio de las etapas de la transición demográfica. En el próximo video vamos a profundizar en las críticas y limitaciones que se le hacen a la primera transición demográfica.
el crecimiento de la población mundial no fue regular, visto el crecimiento demográfico mundial en el largo plazo. Se destacan dos grandes fases que se dividen a mitad del siglo XVIII, separadas por la revolución industrial. La segunda fase puede dividirse en tres subfases: 1750-1950, 1950-1975, que es donde se produce el crecimiento de la población más importante en la historia de la humanidad, y a partir de 1975 que comienza un desaceleramiento del crecimiento demográfico. La teoría de la transición demográfica sintetiza los cambios observados en la tasa bruta de natalidad y mortalidad de ciertos países ubicados en el noroeste de Europa, que fueron los primeros que lograron industrializarse. La teoría de la transición demográfica vincula estos comportamientos demográficos a los cambios sociales y económicos, consecuencia de la modernización en esos países. Existen modelos de la transición demográfica con diferentes cantidades de etapas. Durante esta transición de un régimen demográfico antiguo a uno moderno, en donde disminuye la mortalidad antes que la fecundidad, se suelen utilizar diferentes presentaciones de la transición demográfica que se adaptan mejor a un país o área específica. Para el diseño de diversas políticas públicas en un país se tiene en cuenta la etapa en que se encuentra un país o región al interior del mismo en términos de la transición demográfica. Es importante remarcar que, dadas las limitaciones conceptuales de la teoría de la transición demográfica, es necesario profundizar en investigaciones sobre las etapas de la transición demográfica. La idea de este contenido es que pueda resultarte de utilidad. Así que si te quedó alguna duda, tenés alguna sugerencia, crítica, etcétera, hacénoslas en los comentarios. Y como se suele decir, si te interesa la propuesta, suscríbete y nos vemos en el próximo video.